Hay películas que nos cuentan historias de ficción, pero la historia transcurre en un contexto de una historia real. Y en esas películas no solo nos dejamos llevar por la ficción, sino que también nos podemos dejar llevar por algo que realmente existió. Con Billy Elliot podemos llegar a conocer la historia de la huelga minera del Reino Unido de 1984. Pero antes unos datos sobre la película. Estrenada en el año 2000 y candidateando a Stephen Daldry al premio Oscar a Mejor Director, Billy Elliot ya se convirtió en un clásico. La película cuenta cómo un niño de 11 años, interpretado por Jaime Bell, descubre que su verdadera pasión no era el boxeo que practicaba, sino el ballet. El miedo a que su padre boxeador se entere hará que las prácticas de ballet las realice a escondidas. Pero todo cambia cuando una maestra de danza, Julie Walters, ve un gran talento en el joven Billy y decide escribirlo en una audición para entrar en el Royal Ballet, la academia de danza más importante de Inglaterra. Pero todo esto transcurre mientras el padre de Billy, interpretado por el multipremiado Gary Lewis, y su hermano, interpretado por Jaime Draven, realizan la más importante huelga minera de Inglaterra. La vida de Billy estará marcada por la convivencia de ver cómo su hermano y su padre discuten por la forma de llevar adelante la protesta y los problemas económicos que produjo vivir casi un año en huelga. Históricamente, Inglaterra fue un país industrial. Justamente allí es donde comienza la revolución industrial, que cambiaría la forma de vivir del mundo entero, produciendo transformaciones sociales, tecnológicas, económicas y políticas. Las máquinas de vapor y el ferrocarril a vapor fueron los principales motores que hicieron andar a Inglaterra desde el principio del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX. La creación de polos industriales atrajeron a los habitantes de los campos a las ciudades. Para poder darles un lugar donde vivir, se crearon barrios obreros. Estos barrios, con sus casas de ladrillos, todos iguales y agrupadas a lo largo de estrechas calles, fueron construidos para que los obreros estén cerca de las fábricas. En algunos casos llegaban a ser pueblos enteros, construidos desde cero, y es en uno de estos pueblos donde vive la familia de Billy Elliot. Las escenas donde se ve la parte exterior de la casa fueron filmadas en Islington, en el condado de Durham, que es justamente un pueblo minero. Aunque en la película su nombre es cambiado por uno de ficción y las escenas que transcurren en la mina fueron hechas en otra ciudad. Pero volviendo a la parte real de la historia, como dijimos, a mitad del siglo XVIII aparecen las primeras fábricas, el tren y los barcos a vapor. Para hacer andar esas máquinas se necesitaba carbón, mucho carbón, y el Reino Unido tenía mucho carbón debajo de sus tierras. Para 1920 había más de 1.300 minas de carbón en el país, y en ellas trabajaba 1.200.000 personas. Parte de la economía de todo el Reino Unido se basaba en la obtención del carbón. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, las industrias y los trenes ya habían dejado de lado las máquinas a vapor. Solo se seguía utilizando en la generación eléctrica, y las minas de carbón fueron nacionalizadas en 1947. Pero de todas maneras era cada vez menor la producción, ya que el carbón era reemplazado por productos derivados del petróleo o por gas natural que se encuentra en abundancia en los mares del norte de las Islas Británicas. El 4 de mayo de 1979 asume como primer ministra de Inglaterra Margaret Thatcher, en una época de alta inflación y recesión en el país. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra no lograba revivir su época de potencia económica. Para ello, Margaret Thatcher reduce los gastos públicos y las inversiones estatales en las industrias. Reduce, entre otras cosas, el gasto destinado a educación, por lo que se convierte en la única primer ministro en negársele a recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Oxford. La industria sufre una alta caída en la producción durante sus primeros años de gestión. Para 1984 había 174 minas en el Reino Unido, con un total de 195.000 mineros. A principios de ese año, el Consejo Nacional del Carbón
decide cerrar 20 minas y despedir a casi 20.000 mineros. El 6 de marzo de 1984, el sindicato minero se declara en huelga y se producen fuertes protestas. Margaret Thatcher dirá una de sus famosas frases: "Tuvimos que luchar con el enemigo en el exterior en las Malvinas. Siempre tenemos que estar alertas del enemigo interno, el cual es más difícil de combatir y más peligroso para la libertad". Pero para el joven Billy y sus amigos, todo esto parece no importarle. El director de la película logra mostrar la indiferencia de los protagonistas hacia las cuestiones de adultos. Casi al principio de la película, Billy camina con su amiga Debbie y ella tiene un palo en su mano y golpea el palo contra la pared que tiene carteles de protesta mientras habla con Billy. Sin darse cuenta, empieza a golpear los escudos de los policías para después otra vez volver a golpear una pared sin darse cuenta de ello. Incluso, luego de despedirse, Billy cruza la calle y pasa un camión de policía. Aunque la realidad termina golpeando al protagonista, cuando en medio de una protesta violenta, los policías reconocen al líder del sindicato, que no es otro que el hermano de Billy. Este comienza a correr y se produce una persecución con la policía, y Billy ve desde su casa cómo el hermano es golpeado y arrestado. Se podría decir que es en ese momento donde Billy, siendo todavía un niño de 11 años, logra entender el mundo donde vive. Durante el tiempo que duró la huelga, muchos mineros deciden volver al trabajo cuando sus ahorros ya se acabaron. El padre de Billy decide romper con la huelga e ir al trabajo para de esa manera juntar dinero para pagar la audición de ballet. Desde la protesta en la entrada de la mina, el hermano de Billy ve cómo el padre ingresa a la mina y corre tras él para pedirle por favor que mantenga la protesta, mostrando un poco la realidad del momento, donde familias enteras que trabajaban en las minas se ven en esa pelea interna de si seguir o no con la protesta. Un padre resignado que necesitaba el dinero y un hijo militante que quiere mantener la protesta a toda costa. Cuando Billy logra entrar a Royal Ballet, la felicidad de su padre se derrumba cuando se entera que el sindicato cedió. La huelga terminó. Y mientras Billy viaja a Londres, su padre y su hermano suben al ascensor que con resignación los llevará a las profundidades de una mina que pronto cerrará. La huelga de los mineros terminó el 3 de marzo de 1985, 362 días después de comenzar. La protesta había frenado la economía de todo el país. La libra esterlina sufrió una fuerte devaluación y a fines de ese año 25 minas son cerradas. En 1994 solo quedaban 16 de las 174 minas existentes al momento de la huelga, y esas 16 minas fueron privatizadas. Aunque la generación de electricidad en Inglaterra sigue siendo en un 40% generada con carbón, se utiliza carbón importado, que resulta ser más barato que el producido en el propio país. Esto produce que en diciembre de 2015 cierre la última mina de carbón de todo el Reino Unido, luego de ser el alimento del mayor imperio industrial que existió.